Muy buenos días. Para mí es un privilegio, un gozo estar en esta mañana. He tenido la oportunidad de compartir con ustedes, algunos de pronto no me conocen. Estuve en varias oportunidades cuando estaban en el centro comercial. Aquí es primera vez que tengo la oportunidad de predicar, mas no de estar. Tuve el privilegio de compartir con ustedes también con los estudiantes de Encarga. Tuve un tiempo muy especial con ustedes el año pasado, así que ahorita que estaba en la adoración, en la alabanza, me gozaba con ustedes de verlos cantar con mucha alegría, con mucho gozo. Cuando venimos a la casa del Señor, venimos a celebrar su presencia, a celebrar que Cristo no está muerto, Él está vivo, Él resucitó, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que les animo a seguir así, alegres en medio de la alabanza y de la adoración. Como decía el pastor Andrés, estoy en esta mañana también para traerles un saludo de parte de la FIBEC. El año pasado y parte de he tenido la oportunidad de estar como secretario ejecutivo de los rediles y me ha tocado estar visitando los distintos rediles. Así que qué bueno saber que hacemos parte de una misión, de algo más grande. Es decir, nosotros queremos seguir extendiendo el reino de Dios. Así que, como decía Andrés, hay rediles en muchos lugares, también hay redil en San Cristóbal, en Bello hay 2 rediles, hay uno más hacia el centro, hay otro más tirando hacia el norte, también recientemente se abrió redil de Copacabana, también hay en Llano Grande, Poblado, por supuesto, Belén, Envigado, y próximamente estamos en planes de abrir un nuevo redil de la Aguacatala. Entonces, ahí estamos orándole al Señor para seguirnos extendiendo. ¿No se alegra de hacer parte de una misión mucho más grande? Y nosotros oramos por ustedes, ustedes oren por nosotros, oramos los unos por los otros. Oramos cuando esta misión apenas estaba empezando, oramos mucho por ustedes, ahora les pedimos a ustedes que oren mucho por nosotros. Cuando ustedes vean que un redil se va a abrir, no necesariamente que ustedes lo estén abriendo, sino que la misión esté aperturando un nuevo redil, oremos los unos por los otros para que Dios en su misericordia nos permita seguir extendiendo su reino y plantar iglesias, que es el método para mí más hermoso y precioso de cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos por todo el mundo. Bien, amados, como decía el pastor Andrés, hoy hay un énfasis especial en la palabra, así que vamos a hablar en esta mañana. Le he puesto un título a la predicación y el título que le he puesto es Confraternizando Juntos. Confraternizando juntos. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Salmo 133, versículo 1. Salmo 133, versículo 1. Lo leímos al comienzo, vamos a volverlo a leer para dar inicio a nuestra predicación. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Como dice otra versión bíblica, que estén juntos y en armonía. Porque podemos estar juntos, pero no en armonía. Quiero empezar diciéndoles, amados, en esta mañana, que la vida está compuesta para ser compartida. Nosotros no estamos para ser islas. Nosotros no estamos como discípulos de Jesús solamente para asistir a la iglesia el fin de semana. La vida está supuesta para ser compartida con los demás. De hecho, cuando Dios nos creó a cada uno de nosotros, nos creó con el propósito de estar juntos, de experimentar la vida juntos. Y a eso es lo que la Biblia, en muchas oportunidades, la Biblia llama a ese proceso de compartir y de estar juntos. La Biblia lo llama una experiencia de comunión. Comunión. No le quise poner el título comunión, sino más bien confraternizar, porque la palabra comunión en el día de hoy ya ha perdido mucho significado. Para mí es la palabra más hermosa,
pero quiero explicarlo un poquito en esta mañana porque es una palabra como muchas otras que han perdido realmente su significado bíblico. A veces se entiende que tener comunión, muchas veces lo entendemos como simplemente tener una conversación casual. A veces lo entendemos como de pronto socializar un poco con otros hermanos. A veces entendemos que tener comunión es comer juntos, divertirnos juntos, y eso hace parte de la comunión, pero eso no es comunión. Hace parte de la comunión, por supuesto. Ahora, a veces pensamos que porque asistimos a una iglesia, a veces pensamos que porque estamos aquí juntos los fines de semana, que porque nos quedamos después de la reunión de adoración, que porque de pronto nos tomamos un cafecito, que porque de pronto tomamos un refrigerio, pensamos que estamos teniendo comunión los unos con los otros. Y repito, eso puede hacer parte de la comunión, pero eso en sí no es la comunión. La verdadera comunión, cuando miramos en la palabra del Señor, es más que asistir a una celebración de estas. Comunión es mucho más que venir los fines de semana. Es, repito, experimentar la vida juntos. Y eso incluye muchas cosas que no me puedo alargar demasiado en esta mañana porque esta simplemente es una pequeña reflexión para que hablemos hoy un poquito de un tema. Por eso no les traigo un sermón expositivo como tal. Hoy quiero tocar algo temático que tiene que ver con confraternizar juntos, tener comunión juntos. Cuando yo miro la Biblia, tener comunión incluye amar desinteresadamente. Eso es comunión. Y ahí hay todo un sermón, amar desinteresadamente. Cuando yo miro la Biblia, hablar de comunión es compartir sinceramente los unos con los otros. Y ahí también hay otro sermón. Cuando hablamos de comunión es servir prácticamente, es de servir los unos a los otros. Cuando hablamos de comunión es dar sacrificadamente. Cuando hablamos de comunión es consolar comprensivamente. Y todos los mandamientos que hay en la Biblia, hay muchos mandamientos de los unos a los otros. Eso es comunión, lo que se encuentra en el Nuevo Testamento de los mandamientos unos a los otros. Entonces, lo que concierne a la comunión, el tamaño, cuando hablamos de un tamaño, de la cantidad de personas que están juntos, eso es importante a la hora de tener comunión. Cuanto más pequeño sea un grupo, más comunión se va a experimentar. Entre más grande sea un grupo, se tiende a perder la comunión. Entonces alguien dirá, entonces no seamos una iglesia grande. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo. Una mega iglesia puede tener comunión si hacemos las cosas bien. Algunos están en contra de las iglesias grandes y esa no es la idea. Yo creo que Dios es soberano y Dios para cada uno sabe cómo lo hace. No estoy en contra de las iglesias grandes. Lo que les quiero decir es que se puede adorar en una multitud de muchas personas, pero no se puede tener comunión en una multitud. Por eso la clave es poder participar de dos grupos. Si nosotros en este 2020 tenemos la visión de que yo voy a tener una comunión más íntima, más profunda, no solamente con Dios, sino con mis hermanos en la fe, entonces me voy a proponer, y eso es lo que quiere nuestra iglesia. Y cuando hablo de nuestra iglesia, me uno a ustedes como partícipe de esta iglesia en esta mañana. Lo que quiere nuestra iglesia es que podamos participar de dos grupos grandes. Un grupo grande el fin de semana, es decir, el domingo, primer día de la semana, en esta celebración, culto que llamamos, donde está la multitud, donde venimos a adorar al Señor, pero también la comunión la vamos a tener es participando de un grupo pequeño entre semana. Esos son los dos grupos. Repito, se puede adorar en una multitud, pero no se puede tener comunión realmente en una multitud en el nivel en que la palabra del Señor nos lo dice. Una vez que un grupo tiene más de 10 personas, se tiende a perder la comunión. Por eso hablamos de un grupo pequeño, un grupo pequeño. Y Jesús es nuestro modelo.
Jesús, y aquí no me puedo extender tampoco, pero Jesús es nuestro modelo. Cuando uno mira la vida de Jesús, su contexto ministerial se desarrolló dentro de un pequeño grupo de discípulos, un grupo pequeño de discípulos, de no más de 12 personas, no más de 12 personas, de 10 a 12 personas. Ahí el Señor es un modelo para nosotros. Y cuando hablamos de un grupo pequeño, no estamos hablando de que tenga que tener un número como tal, porque no estamos en esa filosofía de números. Puede ser 7, puede ser 8, puede ser 10, puede ser 12, pero que sea un grupo pequeño, un grupo pequeño. Y ahí es donde realmente ocurre la verdadera comunión. El cuerpo de Cristo, cuando yo voy a la Biblia, nos habla de que nosotros hacemos parte de otros miembros. Y todos los miembros juntos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, la vida del cuerpo de Cristo, como el cuerpo de cada uno de nosotros, está compuesto de células. Y así la iglesia también tiene que ser así. Somos una comunidad, somos una iglesia, pero tenemos que estar compuestos en varias unidades, grupos pequeños, que aquí lo llamamos grupos de conexión. Alguien hablaba de que una iglesia grande que participa de la multitud el fin de semana, el domingo, pero que participa de grupos pequeños, más o menos es como un barco grande donde los grupos pequeños son los botes salvavidas. Más o menos esa es como la ilustración. Así que quiero que le pregunte a la persona que está al lado suyo, dígale, ¿tú haces parte de un grupo de conexión? ¿Ya participas? Pregúntale. Mira, amados, la promesa que el Señor nos dio. Cuando Él estuvo en la tierra, nos dio una promesa de que iba a estar con nosotros. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mire lo que dijo el Señor. Donde estén 200 o 300, si se reúnen 200 o 300, ahí puedo estar yo en medio de ellos. ¿Sí? ¿Dice así la palabra? Porque así mucha iglesia estaría en serios problemas, porque no alcanza a llegar ni a 200. Pero qué linda la promesa cuando el Señor dijo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué lindo saber que el Señor está en el grupo grande, en la multitud, en la celebración, pero que Él también está en un grupo pequeño. Que cuando nos reunimos aún como pareja, 2 o 3, ahí está el Señor en medio de nosotros. Porque a veces nos sentimos, ay no, somos muy poquitos, ¿no? Ahí está el Señor en medio de nosotros. Desafortunadamente, aún cuando quizás tú seas parte de un grupo pequeño, de un grupo de conexión, no hay garantía. Y les voy a decir algo que es un poquito fuerte. El hecho de estar en un grupo de conexión o en un grupo pequeño no necesariamente es garantía de que vas a experimentar la comunión verdadera, que vas a poder experimentar comunidad verdadera. Porque a veces también vemos que en iglesias donde se da grupos pequeños de escuela dominical o hay otro tipo de grupos, llamémoslo como lo llamemos, rebaños, células, grupos familiares, como lo llamemos, ¿cierto? Pero a veces el estar en un grupo pequeño no necesariamente es garantía de que va a haber comunidad, porque a veces vemos en esos grupos también mucha superficialidad. Y eso es lo que yo quiero compartir en esta mañana, iglesia. Yo quiero sobre todo compartir con ustedes cómo experimentar una comunión genuina, una comunión verdadera. Así que pretendo responder una pregunta en esta mañana, que la contestemos juntos, y es, ¿cuál es la diferencia entre la comunión genuina y la comunión superficial? Esa pregunta es muy profunda, nos llevaría todo un seminario, pero vamos a tratar de ser breves en esta mañana. Entonces, repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre la comunión genuina y la comunión superficial? Porque hay mucha comunión superficial en muchos grupos. Y no me refiero a esta iglesia, estoy hablando de la iglesia del Señor. Hay mucha superficialidad. Entonces, tengo
4 cositas para compartir rápidamente con ustedes. Número 1, en la comunión genuina, las personas experimentan autenticidad. Repito, en la comunión genuina, las personas experimentan autenticidad. Cuando hablamos de esto, la comunión auténtica no es tener una conversación superficial, no es eso. Es compartir genuinamente de corazón a corazón y a veces desde lo más profundo de nuestro ser. Y esto, mis amados, solamente ocurre, escúcheme, cuando las personas comparten sinceramente acerca de quiénes son y qué está pasando en sus vidas. Y yo sé de qué les estoy hablando cuando uno es superficial. Yo no nací en Los Rediles. Hace unos 15 años nuestra iglesia se unió a Los Rediles y en esa época yo no sabía esto de ser auténtico, de ser vulnerable, de ser sincero, de tener comunión. No, yo todo lo manejaba de una manera muy superficial. Y a alguien que le doy gracias al Señor haberme permitido conocerle, nuestro misionero que nos ha compartido, que fue uno del equipo fundador de todos Los Rediles hace ya casi 30 años, Felipe Webb. Con él aprendí a ser vulnerable y con él aprendí en grupos pequeños de pastores, Renzo, a abrir su corazón y hablar de mis fracasos y hablar de mis problemas y hablar de mis heridas y hablar de mis dificultades. Entonces, cuando hablamos de autenticidad, es exactamente lo opuesto que a veces encontramos, repito, en algunos grupos pequeños. A veces en grupos pequeños, en lugar de encontrar un ambiente de autenticidad, de humildad, lo que a veces encontramos en algunos grupos pequeños, repito, yo no me estoy refiriendo solo a esta iglesia, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. Lo que a veces encontramos en algunos grupos pequeños es orgullo, a veces encontramos hipocresía, a veces lo que encontramos es como una amabilidad superficial, pero no pasamos de ahí. No pasamos de ahí. No somos auténticos. No compartimos lo que está pasando con nuestra vida. A veces nuestras conversaciones son triviales. ¿Y tú cómo estás? Y a veces hasta se nos pegan algunos estribillos por ahí, alguna jerga, y a veces contestamos bendecido, prosperado y en victoria. Y puedo estar en el super problemón, pero nunca compartimos desde lo más profundo de nuestro corazón. Y a veces vivimos llenos de máscaras, simplemente mostrando un rostro que no es. Y a veces pensamos que es un pecado decirle a alguien, estoy mal, ora por mí, que esta mañana tuve un problema con mi hijo, o esta mañana tuve un percance con mi esposa, ore por mí. Y si no, haga el intento cuando usted se saluda con alguien de manera muy superficial, ¿y tú cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Intente alguna vez que le pregunte, ¿y tú cómo estás? Y que tú le digas mal y verá que le va a decir, no, bien, cuando cae en cuenta que tú le dijiste mal. Porque no estamos acostumbrados que alguien nos responda de esa manera. Así que es solamente a medida que nos hacemos más abiertos con nuestras vidas que experimentamos una comunión genuina. Miren lo que dice la Biblia en la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 8. Miren lo que dice la palabra. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Tenemos qué? Comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ustedes conocen a esos hermanitos superficiales que a veces aparentan una super espiritualidad porque nunca tienen problemas, nunca tienen dificultades, y uno a veces hasta se siente mal con esos hermanos, uno se siente el peor, el más pecador. Entonces el mundo piensa que la intimidad ocurre en la oscuridad, pero Dios dice que ocurre en la luz. Ahí es donde ocurre la intimidad. Usamos la oscuridad a veces para esconder nuestras heridas, nuestras faltas, nuestros temores, nuestros fracasos, nuestros defectos, pero es en la luz que sacamos todas esas cosas y los exponemos y admitimos en realidad quiénes somos, qué está pasando con mi vida en algún momento. Así que
Es de esperarse que entonces para ser auténtico se necesitan dos cosas. Para ser auténtico, por eso es tan difícil, se necesitan dos cosas. Yo sé que se necesitan más, pero dos para mí muy importantes. Se necesita valor y humildad. Y a veces para mí, cuando estoy predicando, yo soy muy paisa, y yo cuando pienso en valor, pienso en otra palabra muy fuerte para nosotros los paisas, pero la entendemos, se necesita berraquera. Valor, porque no es fácil abrir nuestro corazón. No es fácil reconocer que tenemos problemas. No es fácil reconocer que estamos con debilidades. Eso no es fácil, porque queremos aparentar que somos muy espirituales. Entonces, cuando yo miro en la palabra del Señor, ¿por qué alguien se tomaría el riesgo de abrir su corazón en un grupo pequeño? Pues amados, porque es la única forma en que vamos a crecer espiritualmente. Yo no voy a crecer, yo no voy a madurar si no tengo el valor y la humildad de reconocer que tengo problemas para que oren por mí. A veces los pastores tenemos mucho problema para decirle a otros hermanos, oren por mí. Hay hermanitos que uno como pastor no le puede decir, venga, ore por mí, porque dice, ay pastor, ¿estás en pecado? No necesariamente. Pablo constantemente estaba diciendo que oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Yo aprendí hace años porque antes no lo hacía. Antes me colocaba muchas caretas y muchas máscaras. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué versículo? De ahí sale toda una predicación. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados. Aquí no estamos hablando de la confesión auricular en la iglesia católica. Estamos hablando en el pueblo de Dios. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Solamente crecemos cuando nos arriesgamos, y el mayor riesgo es ser sincero con nosotros mismos y con otros. ¿Cómo tener una comunión verdadera y no llegar a la superficialidad? ¿Cómo tener una comunión verdadera? Número 2. En la comunión genuina, las personas experimentan reciprocidad. Reciprocidad. Vamos a explicar un poquito eso en esta mañana. Cuando yo pienso en reciprocidad, estoy pensando en otro término que ya se usa para otras cosas, pero me gusta la mutualidad. Mutualidad. Los que somos de Shakira para atrás como yo, más o menos conocemos esos términos. Hoy en día cuando se habla de mutual pensamos en otras cosas, ¿cierto? Entonces la mutualidad o la reciprocidad es el arte de dar y recibir. Dar y recibir. Es depender el uno del otro. Eso es comunión. Depender el uno del otro. Y mire este texto tan hermoso que nos dice Pablo escribiéndole a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25. Primera de Corintios 12, 25. Y le dice Pablo a la iglesia en medio de un contexto, por supuesto, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros, mire lo que dice Pablo, les está exhortando, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Reciprocidad, unos por otros. A alguien le gusta mucho, algunos de ustedes manejan mucho el término un gana-gana. Yo oro por ti, tú oras por mí. Yo me preocupo por ti, tú te preocupas por mí. Entonces la mutualidad es el corazón de la comunión, de una comunión genuina. Es edificar relaciones recíprocas, es compartir responsabilidades y ayudarnos los unos a los otros. Y ahí seguimos los unos a los otros. Pablo decía en Romanos capítulo 1 versículo 2, escribiéndole a la iglesia de Roma, y él les decía, usted puede leer sus contextos en su casita, no tengo tiempo ahora de analizarlos, pero él les dice acá en esta, voy a leer de la versión, nueva versión internacional, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Que juntos, unos a otros, nos animemos a compartir
la fe. De eso es que estamos hablando. Todos nosotros somos más conscientes, iglesia, somos más conscientes en nuestra fe cuando otros caminan con nosotros y nos dan aliento. Todos a veces pasamos por momentos muy difíciles. A veces estamos con la toalla ya casi para tirarla. Y a veces queremos que un hermano venga y ore por nosotros. Y a veces estamos en una multitud y nos saludamos, sí, pero salimos y nadie sabe qué está pasando con nuestra vida. No hay el espacio para ser vulnerables, no hay el espacio para compartir qué está pasando, pero en un grupo pequeño, en un grupo de conexión, yo sí me puedo abrir con otros hermanos. Y allá sí puedo compartir qué está pasando con mi vida. Entonces, cuando yo voy a la Biblia ordena el mutuo rendir cuentas, el mutuo dar aliento, el mutuo servicio, la mutua honra. Más de 50 veces se nos manda en el Nuevo Testamento que hagamos diferentes tareas los unos a los otros y los unos por los otros. Y ahí tenemos otro texto bíblico, Romanos 14:19, Romanos 14:19, cuando Pablo, ya terminando su cartica, también sigue hablando de los unos a los otros y dice algo muy bonito para nosotros en esta mañana. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Mutualidad, reciprocidad, iglesia. Así que tú no eres responsable por todos los creyentes del Redil del Sur, pero sí eres responsable a todos los creyentes de esta iglesia. La expectación de Dios es que hagas todo lo posible por ayudar a otros hermanos. No podemos con todos, pero sí al menos haga parte de un grupo pequeño y sea responsable en un grupo pequeño para poder vivir lo que estamos viendo en esta mañana. Una comunión genuina, una comunión verdadera. Estamos entonces, ya hemos contestado, hemos respondido con 2 puntos. Una comunión genuina es donde se ¿qué? Dijimos en primer lugar, ¿quién recuerda? Donde hay ¿qué? Autenticidad. Muy bien, número 2. ¿Recuerda? Reciprocidad o mutualidad. Y ahora llegamos a nuestro tercer punto. En la comunión genuina, las personas experimentan empatía. Repito, en la comunión genuina, las personas experimentan empatía. Ahora, la empatía, iglesia, no es solamente dar consejos. No, es más que eso. La empatía no solamente es ofrecer ayuda rápida. No, es más que eso. La empatía es identificarse y compartir con el dolor de otras personas. Como alguien dice, ponerse en los zapatos de la otra persona. Eso es empatía. Y me quiero enfocar mucho en la parte del dolor, en la parte de las dificultades, en la parte de los problemas. Porque todos vivimos problemas todos los días, dificultades todos los días. Esa es la realidad, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que ha sido afectado por el pecado. Entonces, claro que hay dificultades, y por eso Pablo, que entendía muy bien este asunto de la comunión, una y otra vez él hablaba, repito, de los unos a los otros, escribiéndole a la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 2 y 3. Repito, Efesios capítulo 4, versículo 2 y 3. Mire lo que les dice Pablo a esta iglesia. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Me encantan las primeras palabras, siempre humildes y amables. Unas palabras muy fuertes cuando dice pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Sí que nos toca a veces tolerar a algunos hermanos. Con eso, esos hermanitos que a veces uno dice, ay Señor,
dame paciencia. Bueno, aquí no existe eso, en mi iglesia sí. Aquí no hay problemas, en el Redil del Sur, pero en el Redil del Norte sí hay mucho problema con esto y nos toca pedirle mucha paciencia al Señor. Mire, cuando hablamos de comunión, hay diferentes niveles de comunión y cada uno pues es muy apropiado en su tiempo. Por decir algo, los niveles más simples de comunión, cuando uno va a la palabra y cuando mira a la iglesia, los niveles más simples de comunión son la comunión de compartir y la comunión de estudiar la palabra de Dios juntos. Por supuesto que no estoy demeritando el estudio de la palabra. Para mí es lo más importante. Pero en el tema de la comunión, en el tema de ser vulnerables, en el tema de ser auténticos, de que haya reciprocidad, de que haya empatía, es muy difícil en el grupo grande. Necesitamos el grupo pequeño, el grupo de conexión. Por eso en el grupo grande es muy difícil, o cuando solamente es estudio es muy difícil. Pero ahí sí hay un nivel, claro, ahí se empieza a tener comunión. Hay un nivel más profundo en la comunión, que es cuando ya nos reunimos para servir, cuando ministramos juntos, cuando juntos hacemos algo, hacemos ministerio en nuestro redil, cuando viajamos, cuando hacemos obra misionera, cuando tenemos proyectos de misericordia. Ahí hay otro nivel más profundo de comunión. Pero cuando hablamos de un nivel más profundo, mucho más profundo, solamente ocurre cuando nos identificamos mutuamente en el dolor, cuando sobrellevamos las cargas los unos de los otros. Cuando me pongo en los zapatos del otro, ahí sí hay una verdadera comunión. Y por eso quiero que en esta mañana se ponga la mano en su corazón simbólicamente y piense, ¿cómo está mi nivel de comunión? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo llevo yo en mi iglesia, aquí en esta iglesia? Yo ya estoy en un nivel profundo. Sería bueno que se hiciera esa pregunta. Los cristianos que entienden mejor este nivel de comunión, pues sobre todo tiene que ver con hermanos que a veces están pasando por muchas dificultades. Por eso iglesias que son perseguidas en otros países, esas iglesias son muy unidas. Son muy unidas porque empatizan, hay esa empatía porque son odiados, muchas veces aún hasta mártires hay en medio de esas iglesias, y ahí se da mucha empatía sobre todo con el dolor que están sufriendo. Mire lo que dice la Biblia, que no es una invitación, es una orden. La Biblia nos ordena en este asunto de la empatía. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 2. Gálatas capítulo 6 versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Escuche eso. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Usted quiere cumplir la ley de Cristo? Yo quiero cumplir la ley de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Repito, iglesia, eso solo se logra para que haya una comunión auténtica, verdadera, genuina. Eso solo se logra en un grupo pequeño, y para eso tenemos nuestros grupos de conexión. En los tiempos de profunda crisis, de mucho dolor, es donde necesitamos los unos a los otros. Yo doy gracias a Dios por tener mi iglesia. Y cuando hablo de mi iglesia, hablo de todos los rediles, es mi iglesia. Yo doy gracias a Dios por mis consiervos, por mis pastores. Yo doy gracias a Dios porque con regularidad nos reunimos un grupo pequeño de pastores para orar los unos por los otros. Y eso es lo que me ha permitido, mis amados, seguir adelante en el ministerio estos últimos 4 años que han sido muy difíciles para mí, hablando del dolor. He tenido que lidiar con el dolor de tener una esposita muy enferma que se dializa 4 veces al día, todos los días sagradamente. Y estoy mencionando esto porque quiero al final pedirle que no se le olvide de orar por mi esposita. Me sentí como en casa cuando la esposa de Andrés decía que oraran por su esposito, por los espositos, porque yo hablo así. Yo también digo mi esposita, no porque ella sea bajita, sino con mucho cariño, mi esposita, para que oren por ella. Y doy gracias a Dios porque ahí es donde he podido entender mucho más profundamente esto de sobrellevar las cargas los unos
por los otros y por eso seguimos adelante. Pero cuando uno sufre solo, muy difícil, muy difícil. Amados, hay dificultades, hay problemas. Yo no sé cuáles son sus problemas, pero no se quede solo. Asista, matricúlese a un grupo de conexión. Cuando las circunstancias a veces uno siente que el mundo se le vino encima, cuando a veces sentimos que la fe como que nos flaquea, como que ya no hay. A veces como pastor, yo a veces he tenido mañanas que no he querido levantarme a predicar. Qué vergüenza lo que dije. Pero doy gracias a Dios por hermanos que oran por mí. A veces es ahí cuando necesitamos amigos. No simplemente el hermano que nos saluda, Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga y Dios le bendiga. No, necesitamos amigos. Pero seamos honestos, yo no puedo tener aquí 400 amigos. A veces estamos tan afectados con esa palabra que ya se desgastó con las redes sociales, que tengo 1500 amigos, eso es mentiras. Los tiene uno en una mano y sobran dedos. Amigos, empatía, autenticidad, reciprocidad, muy poco. Y ahí es donde necesitamos tener comunión genuina. Último punto para que no se me vaya a dormir. En la comunión genuina, las personas experimentan misericordia. Misericordia. En la comunión genuina, las personas experimentan misericordia. Iglesia, la comunión es un lugar de gracia. Nosotros los Rediles somos una iglesia de gracia, no de ley. Nosotros predicamos gracia. Y cuando hablamos de que la comunión es un lugar de gracia, es porque es un lugar donde no somos acusados por nuestros errores, no, sino que somos perdonados, sabemos que somos perdonados por Cristo. Y si Cristo nos perdonó, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano, a mi hermana? Entonces la comunión ocurre cuando la misericordia gana sobre la justicia. Por eso hay grupos donde no hay comunión genuina y verdadera, porque no hay misericordia. No hay esa empatía. Aquí estamos hablando un grado más, misericordia. Para tener empatía hay que tener misericordia. ¿Cómo voy a tener misericordia si todavía no manejo lo que es un concepto de gracia? Todos necesitamos misericordia porque todos tropezamos, iglesia, todos caemos, todos necesitamos ayuda para ponernos en el camino otra vez. Y a veces no necesariamente estamos en pecado, pero a veces tenemos las emociones revueltas, a veces que estamos con estados de depresión. Y no es un delito que como hijo o hija de Dios esté en un estado depresivo. Somos humanos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de cristianos, de grandes. Un gran profeta como Elías, uno dirá, oh Elías, el superhéroe de la fe. Y conocemos la historia, al menos lo que conocemos de la revelación escrita, en cierta oportunidad se quiso quitar la vida. Y aún después de Dios haberlo usado grandemente con un super milagro que oró y cayó fuego del cielo. Y a las horas quería morirse. ¿Cuántas veces salimos de acá de la iglesia cogiendo angelitos con las manos y al otro día estamos que no queremos absolutamente nada? Ahí, iglesia, es donde necesitamos mostrar misericordia a esos hermanos. Miren lo que dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 7. Capítulo 2 versículo 7. En un contexto que no tengo tiempo de hablarlo, de un hermano que causó muchos problemas en esa iglesia. Pablo, después de ese hermano haber pasado por disciplina, etcétera, etcétera, Pablo dice, más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Uy, qué pasaje. Más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Iglesia, una gran verdad es que no puede tener comunión con otros si primero no perdonamos. Tenemos que perdonarnos. Y esto ya tiene que ver más de tolerarnos o de ser pacientes los unos con los otros. Esto es otro nivel más profundo.
No, yo no le perdono a ese hermano lo que me hizo. Tenemos que perdonarnos, iglesia. Tenemos que perdonarnos. Cuando hablamos de esto, Dios dice en su palabra que no debemos de guardar rencor, porque la amargura y el resentimiento siempre van a destruir una comunión verdadera en una comunidad. Por eso en una iglesia tan bella como esta no podemos permitir que haya este tipo de cosas, de rencores, de resentimientos con otros hermanos. No podemos hacer eso. Y le voy a dar también, no sé, de pronto esto no es tanto con ustedes, sino alguien me decía en estos días que se iba a ir de la iglesia, que porque ya no toleraba ver a cierto hermanito, cierta hermanita. Y yo le dije, más le vale que se acostumbre desde ahora, porque en el cielo te lo vas a encontrar. Y va a estar por toda la eternidad. Entonces, si nos vamos para otra iglesia, allá vamos a encontrar otros problemas. La solución no es irnos de la iglesia, porque iglesias perfectas no hay. Usted va a encontrar personas heridas, pecadoras como usted. Entonces, somos imperfectos, todos somos imperfectos, somos pecadores, así que inevitablemente nos vamos a herir unos a otros. Y sobre todo cuando permanecemos largo tiempo en una comunidad, algunas veces nos herimos unos a otros. Intencionalmente, a veces somos vengativos, pero a veces nos herimos sin intención. Pero de una manera o de otra, iglesia, se necesitan cantidades masivas de misericordia y de gracia para crear y mantener una comunión genuina y verdadera en una iglesia. Repito lo que acabo de mencionarles, iglesia, se necesitan grandes cantidades masivas de misericordia y de gracia para crear y mantener una comunión genuina y verdadera en una iglesia. Y ahí usted y yo somos claves en este proceso. Tenemos que ser agentes de misericordia, perdonarnos los unos. Yo no estoy hablando de ser alcahuetas con el pecado. Yo no estoy hablando de eso, iglesia. A veces la gente nos entiende mal cuando decimos que somos una iglesia de gracia. No, nosotros predicamos santidad, consagración, obediencia a la palabra, pero somos imperfectos. Entonces yo tengo que tener mucha misericordia y gracia para darle a otras personas también. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3, 13. Como pueden ver, he sacado textos de muchas iglesias del Nuevo Testamento. Y mire lo que dice con respecto a los unos a los otros. Le dice Pablo a la iglesia de Colosa: de modo que se toleren unos a otros, y mire lo que dice, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. ¿Qué dice Pablo? Perdonen también ustedes. Entonces, la misericordia de Dios para con nosotros es la motivación para demostrar misericordia a otras personas. Dios me mostró misericordia a mí, Dios me perdonó a mí, ahora yo voy a perdonar a mis hermanos. Porque somos una familia y en una familia peleamos. Hay malos entendidos. O levante la mano aquí una familia que sea perfecta, un matrimonio perfecto, donde nunca hay dificultades, donde nunca hay problemas. ¿Hay alguien para que levante la mano? Si levanta la mano, lo mando para el cielo de una vez. Porque nos incomodaría aquí. Porque aquí habemos una comunidad de pecadores. Sí, a veces, por muy buena relación que haya, a veces hay malos entendidos. Y necesitamos perdonarnos los unos a los otros. Cuando alguien es herido, tiene que tomar una decisión, iglesia. Y si a usted lo hirieron en estos días, hablando emocionalmente por algo que pasó, hay dos cosas que podemos hacer. Decisiones, eso solamente lo tomo yo. O voy a usar mis energías, mi fuerza, todo lo que tiene que ver con las emociones para causar represalia, para vengarme, etcétera, etcétera, o voy a utilizar toda esa parte emocional, como usted lo diga, las fuerzas, las energías, las emociones, todo para buscar una reconciliación. Yo creo que en vez de represalia, es mejor que busquemos la reconciliación. Así que este 2020 es un llamado a que todos trabajemos la comunión íntima, la comunión verdadera, la comunión genuina. Estamos llamados a ser proactivos y no reactivos. A veces somos muy reactivos
en los problemas, en las dificultades que se van presentando en la iglesia. A veces hay muchas personas que son muy renuentes a mostrar misericordia porque a veces no entienden la diferencia entre la confianza y el perdón. Y por eso estamos en un punto bastante álgido. El perdón es dejar ir el pasado, la confianza tiene que ver más con el comportamiento que se verá en el futuro. Es cierto que hay personas que a veces pierden la confianza y se la tienen que ganar, volver a ganar, y eso será con el tiempo, pero el perdón sí tiene que ser rápido para que no crezca raíces de amargura en medio de nosotros. Entonces, amados, el mejor lugar para restaurar la confianza es en el contexto de un grupo pequeño, es en el contexto de un grupo de conexión, porque ahí recibo aliento, ahí soy responsable ante otras personas y hay muchos otros beneficios que uno puede experimentar haciendo parte de un grupo pequeño. Eso lo va a experimentar cuando empiece a asistir a un grupo de conexión. Ahora no tengo tiempo para hablar de todo esto, pero sí quiero decir algunas cosas ya para terminar a modo de aplicación. Yo quiero recordarles un versículo que vimos ahora y me encantaría que usted de manera voluntaria memorizara ese texto bíblico, y es el que encontramos en Gálatas capítulo 6 versículo 2. Que ese sea un texto para movernos en los grupos de conexión este año. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Necesitamos un grupo de amigos que tengan esa fe en común con nosotros, que nos podamos apoyar los unos a los otros. Y ahí es donde tenemos que recordar, repito, la vida de Jesús, que Él es nuestro modelo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le enseñaba a las multitudes, pero Él tenía un grupo pequeño donde Él abría su corazón. Compartía con ellos en su casa. En alguna oportunidad, cuando se acercaba a su muerte, se llevó un grupito pequeño de discípulos. Venga, acompáñenme a orar. Yo estoy muy triste, estoy muy afligido, acompáñenme a orar. Por eso el reclamo de cariño y de amor, cuando después los encontró dormidos. Ustedes no fueron capaces de orar conmigo, ni tan siquiera una horita. Porque ahí estaba Él, derramando su corazón delante del Padre Celestial, y para eso necesitaba de un grupo pequeño. Usted y yo necesitamos de un grupo pequeño. Y es más, le voy a decir una enseñanza de Jesús como modelo para nosotros. De ese grupo de 10, 12 personas, Él tenía todavía un grupo todavía mucho más pequeño. 3 discípulos. 3 discípulos. ¿Sabe el nombre de esos discípulos? Pedro era uno, Juan era el otro, y el otro era Andrés o Jacobo. Jacobo. 3. Y con esos 3 había una comunión mucho más estrecha. Usted necesita de 2, 3 amigos, hermanos en la fe, donde pueda tener una comunión genuina, donde usted pueda abrir su corazón, porque a veces uno no puede abrir el corazón con todos. Porque hay hermanitos que todavía les hace falta una dosis grande de misericordia. Y si abrimos el corazón de par en par nos fusilan. Entonces, pero hay 3 hermanitos que yo debo de tener, 2 o 3 hermanitos donde yo sí pueda ser auténtico y abrir mi corazón. Recuerde que usted fue creado para estar en comunidad y la mejor manera de lograrlo es participando en las celebraciones del fin de semana, domingo. Aquí domingo en la mañana, y participando de un grupo de conexión. Incline su rostro, vamos a orar.